Amigo, aliado, José Ignacio Martínez Cortés, que es doctor en Economía Internacional, perdón que yo no veo bien sin luz, doctor en Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, después de concluir su maestría en Comercio Internacional y la licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía en la UNAM, y tiene también una especialidad en Integración Económica, para variar de todos nuestros expositores de hoy, en el famoso y querido Colegio de México. Bien, él es profesor investigador de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, donde coordina el área de Economía Internacional, es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN, y en redes sociales aparece como la CEMEX. Es coordinador del eje de política internacional de la red China, América Latina y el Caribe. Él tiene 30 años de experiencia en comercio internacional, economía política, economía mundial y negocios internacionales, donde ha publicado 19 libros y 73 artículos en revistas especializadas. De lo más reciente es su libro en Relaciones Políticas e Internacionales entre China y América Latina y el Caribe, los 3 escenarios de China 2030, que debe ser muy interesante, los índices e indicadores de lectura numérica del mundo y muchos otros más, como reglas de origen, como regulación de los acuerdos comerciales regionales. Su actual proyecto de investigación es Agenda México 2030, perspectivas y proyecciones de actores y factores en la nueva dinámica internacional. Debo decir que también es comentarista del Universal, CNN y otros medios, que él no lo anota, pero yo lo conozco. Bueno, entonces, pues es un gusto tener siempre aquí a Ignacio, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Han tenido una jornada extenuante, prometo no agotar las 5 horas que me concede Mauricio, voy a llevarme nada más 4 horas, ¿no? Nos amanecemos este día con una noticia a las 0:53 horas, cumpliendo el marco jurídico de la USTR, de la Alta Autoridad Comercial, que el Congreso le concede al presidente Trump, se libera el texto de un mecanismo de negociación que concluyeron Estados Unidos, México y Canadá. Aquí, mi querido amigo Juan Antonio, pues no sé si es tratado o no es tratado, porque pero no tiene eso, no tiene el vocablo, y disculpen que lo ponga de esta forma, el vocablo agreement, ni el famoso trading, ¿no? Pero no está. No, por eso son las siglas de los 3 países, pero no tiene esta cuestión, ¿sí? Entonces, esto es importante traerlo a colación porque va a modificar el espectro comercial multilateral en el sentido de lo que los países están negociando en el marco de la OMC. De hecho, en la próxima reunión que va a tener la OMC, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, ya se pone en la negociación multilateral la modernización de la OMC en el sentido de incorporar lo que se ha negociado en el TPP, en el TLQM y en el nuevo mecanismo, yo le llamo así, comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, más el CETA, entre el de la Unión Europea y Canadá, el nuevo acuerdo que tiene la Unión Europea con Chile, ¿no? Todo esto va a modificar las reglas de la OMC, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está nuestro dinero? Digo que me disculpe Mauricio, pero finalmente esto es lo que queremos ver en este tipo de convenciones, cómo está el flujo,
cómo está la ganancia, cómo va a estar la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta perspectiva? No encuentro aquí el láser, ¿no? Pero… ahí está. Gracias. Entonces, vean cómo está aquí la cuestión de el comportamiento de la riqueza, ¿no? Es decir, tomando en consideración que el PIB no es más que la riqueza que crea una sociedad en un determinado periodo. Entonces, pues hay que cuidar el flujo, hay que cuidar el capital, porque 2019 no es un año halagüeño, ¿no? Principalmente aquí en México hubo un enorme debate, porque a alguien, ahora a un político muy importante, se le pues dice que el país está en bancarrota, ¿no? Entonces, con todo esto lo que implica, y hoy viendo las notas económico-financieras de hace una hora, pues nadie se escandaliza porque Banco de México baja la expectativa de crecimiento del país de 2.3 a 1.9, ¿sí? Tomando en consideración que en la víspera se acordó un nuevo mecanismo comercial en los países de América del Norte. Entonces, no hay que irse con la inercia de que este acuerdo va a jalar la economía, para nada. El Banco Central nos anuncia a las 10 de la mañana que el comportamiento económico de México no es halagüeño. Si tomamos en consideración que hay otros indicadores, como son las tasas de referencia, que el Banco Central estadounidense, la Fed, aumenta su umbral y nos anuncia que para el 2019 estará llegando al piso o al techo de 3%, ¿no? Con lo que implica la tasa de interés, consumo e inversión. Aumenta en México la inflación, baja la perspectiva de crecimiento y la tasa de interés va a inhibir el consumo. Entonces, ¿cuál es la expectativa para la economía mexicana a raíz de que la Fed aumenta su tasa de interés? Esta semana tenemos la reunión de Banco de México y que seguramente va a ser lo propio, ¿no? Sobre este mecanismo. Entonces, vemos aquí los principales bancos que van en la misma línea que está marcando la Reserva Federal, ¿no? ¿Cómo está México? ¿Sí? Pues yo no sé decir que si la economía mexicana está en bancarrota, ¿no? Porque luego hay quien se escandaliza. Lo que sí es que está en una desaceleración, ¿no? Un ejercicio que hicimos en el laboratorio, estando hace un ratito atrás, escuchaba cómo les molestaba a ustedes el micrófono, pero procuro no molestarme, pero es el movimiento propio de… ¿sí? A ver, ayúdenme a ver si hice mal el ejercicio. El segundo trimestre de 2017, la economía mexicana crece 3%, el segundo trimestre. Segundo trimestre de 2018, la economía mexicana crece 1.6%. Si hacemos una tasa de crecimiento, la economía mexicana, comparando solamente los dos segundos trimestres, 2018 vis-a-vis 2017, a mí el cálculo me sale que la economía mexicana, para que no se escandalicen, la economía mexicana redujo su riqueza en 87%. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a considerar para que, no soy apologista, más allá de fobias y fibias, ¿no? Para tomar en consideración
lo que se avecina al tiempo el primer trimestre de 2019. ¿Sí? Hay que analizar a pie juntillas cómo está la cuenta corriente del país. Me dicen mis amigos del gobierno que el país no está en bancarrota. ¿Por qué entonces el Fondo Monetario Internacional le extiende a México la carta de crédito, yo le llamo así, ¿sí? El 12 de diciembre? 84 mil millones de verdes es lo que Fondo Monetario le dice a México: utilícese cuando sea necesario. Ojo, carta de crédito, inflación al alza, tasa de interés al alza, depreciación de la riqueza. Y en este anuncio, en la víspera de este anuncio del acuerdo, tipo de cambio en estas horas se apreció el peso con relación al dólar 10% en estas horas. ¿Sí? Puede ser algo halagüeño, ¿no? Entonces, ¿cómo están las perspectivas de la economía mundial? Aquí han tenido a 3 o 4 especialistas, ellos sí que son los verdaderos especialistas sobre China, ¿no? Y hay que analizar qué es lo que está haciendo China con relación a Estados Unidos, ¿sí? Podemos ver qué tipo de gadget traemos nosotros, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo buena recepción de internet, no telefónica, pues porque estamos en el sótano, ¿sí? Pero si ustedes ven las rayitas, las ondas que marca que hay buena recepción de internet, más allá del operador, la empresa china que pone su chip en el teléfono, hace 5 años era la segunda a nivel mundial, hoy es la primera. El conflicto que hay entre China y Estados Unidos no es estrictamente comercial, no es de bienes. Hay una pléyade de 13 empresas chinas que están poniendo en peligro la seguridad digital cibernética de Estados Unidos en el mercado interior estadounidense. ¿Por qué Trump hace uso de una facultad que nunca antes había realizado para que el ejecutivo, el ocupante de la Casa Blanca, bloquee la adquisición, la venta de una empresa estadounidense a una empresa que tiene detrás a una empresa china, Maxcom? ¿Qué provoca Maxcom en Estados Unidos? Es quien provee esta empresa de conductores, de semiconductores, a las empresas estadounidenses. Esto es, si la empresa china se hace de la principal empresa estadounidense que provee este tipo de bienes digitales, China tiene en su mano la seguridad cibernética de Estados Unidos. Esto es el comienzo. 2022 es la primera fase de la primera etapa que desea alcanzar China para el 2030, y la parte medular de esta primera fase es 2025, con el famoso plan China 2025, en torno a lo que quiere el país asiático para poder tener una mayor participación en la economía mundial. De ahí es, pues, que encontramos a China e India
con estas tasas de crecimiento que tienen con relación, por ejemplo, a México o con relación a Brasil, ¿sí? Esto es muy importante a tomar en consideración con relación a lo que vamos a tener en las próximas negociaciones entre Estados Unidos y China. ¿Cómo están la parte de los acuerdos? Y no es tanto analizar los acuerdos de México sino que estos acuerdos van a marcar la pauta en las negociaciones comerciales multilaterales. Si ustedes entran a la página de la USTR, yo llamo mucho la atención sobre la página de la USTR, en el sentido de que esta página tiene todo el tinglado jurídico que representa a Estados Unidos a nivel mundial. Por ejemplo, muchos se escandalizaron en el sentido de que Trump impone aranceles a 35 países. Por aquí hay algunos estupendos colegas con los cuales yo he tenido una serie de debates en el sentido de que Trump no es tan malo como tiende a ser. O sea, Trump por sí mismo es indefendible, ¿sí? Pero Estados Unidos es el único país que jurídicamente te dice cómo va a actuar comercialmente en el transcurso del año. El 8 de marzo de cada año, la Casa Blanca presenta dos importantes documentos. Uno es el informe comercial del año anterior. Dentro de ese mismo documento se presenta otra fuente muy importante, que es la agenda comercial del año en curso. Entonces, este 8 de marzo se presentó el informe comercial de 2017. Ese mismo día también se presenta la agenda comercial 2018. El informe comercial 2017 te precisa que con relación a la investigación que comenzó en octubre de 2016, ojo con la fecha, con relación a la investigación que comenzó en octubre de 2016 y que concluyó en febrero de 2017, se precisa que 35 países están deslealmente compitiendo en el mercado de Estados Unidos. En la Agenda Comercial 2018, ¿qué se dice? El presidente de Estados Unidos, con base en la ley comercial de 1974, convoca a esos países, 35, para que dialoguen, se sienten a negociar para determinar si realmente esos 35 están compitiendo de manera desleal. Esto es de el 1 de mayo a el 30 del mismo mes. De esos 35 países, solamente 6 se sentaron a negociar con Estados Unidos. El resto, bajo el mecanismo de la OMC, fue demandado en Ginebra. Desde el año 2000 no se utilizaba una sección muy importante de la ley comercial de la Omnibus Trade, que viene de 1933, y que es la sección 232 de la ley comercial de 1962 de Estados Unidos. Esa sección 232 te dice que el gobierno de Estados Unidos va a imponer sanciones comerciales por seguridad nacional. Entonces, pero no es algo nuevo que está haciendo Trump, sino es algo que le hereda Obama a Trump. ¿Qué es lo que hizo Trump? Utilizar solamente el marco jurídico de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo traigo esto a colación? Así como Estados Unidos ya terminó el acuerdo con Canadá y México, va a echar a andar nuevamente este acuerdo.
ahí donde está, el TTIP, ¿sí? Lo que está en la barra amarilla. Ese va a ser el gran acuerdo transatlántico. Trump lo puso en impas, ¿sí? Tenemos ahora el TPP, ¿sí? Con relación a sus 30 capítulos negociados. Tenemos el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea. Por eso es que la OMC le llama megaacuerdos regionales de exclusión, ¿sí? Esto va a provocar que se creen a su vez nuevos acuerdos regionales por la mecánica en que fue negociado. O la OMC se moderniza o los nuevos acuerdos rebasan a la OMC, ¿sí? ¿Qué tenemos en el TPP? Si ustedes trasladan los principales acuerdos no comerciales, perdón, los principales capítulos no comerciales del TPP, los van a encontrar en otros acuerdos. Yo hice un ejercicio en torno a lo que México negoció con el TPP, Telecue y ahora el nuevo mecanismo comercial, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, lo referente a pymes, coherencia regulatoria, a transparencia y anticorrupción. México mucho tiene que hablar de este tema. Por ejemplo, en materia de corrupción, México pierde cada año el 10% de su PIB, ¿sí? Tenemos lo referente a telecomunicaciones, comercio electrónico, nuevos mecanismos de inversión, por citar algunos. Esto en el marco del TPP, que es lo que comentaba hace un momento Alejandro Ruiz, en la parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Algo relevante a destacar del TPP, y yo las invito a que vean el anexo 3, apartado C del TPP. Ahí está la clave para muchos negocios, ¿sí? No me meto en esos terrenos, solamente lo menciono, pero ¿qué les dice a ustedes? El valor de costo neto y el valor de transacción, ¿sí? Con la fórmula que se determina para poder calcular el valor de transacción, ¿sí? Que no es más que una fórmula de proyección, ¿sí? Bueno, con base en el valor de transacción, el TPP arroja 15 nuevas formas de reglas de origen. Ahí está el gran negocio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que calcular? Contablemente hay que demostrar en la aduana que el bien, la mercancía, cumple con ese nuevo método de regla de origen. El Telecan original tenía 4 reglas de origen. El TPP arroja 15 nuevas reglas de origen. Es decir, ahora tenemos 19 reglas de origen. Surge una más con el nuevo mecanismo comercial, que es, ayúdenme ustedes, salarialmente, ¿cómo comprobamos el valor de transacción en el auto final terminado? ¿Cómo lo hacemos? Para contemplar lo que se le paga al trabajador y cumpla con la regla de origen salarial automotriz. Entonces, el TPP y el nuevo mecanismo comercial de América del Norte
arroja 20 nuevas formas de reglas de origen para determinar ya sea valor de costo neto o valor de transacción. ¿Sí? Subrayo, la clave está en el anexo 3, apéndice C del TPP. ¿Sí? Es en ese aspecto. Hizo un ejercicio. ¿Cómo está el acuerdo entre México y la Unión Europea del 2000? ¿Y cómo cerró el nuevo acuerdo que terminaron las negociaciones ahora en junio recién pasado? ¿Sí? Si hacemos un ejercicio del cruce del TPP con el Telecuem, vamos a encontrar muchos capítulos entre sí vinculados. Eso está al final de la presentación. ¿Sí? ¿Cómo nos muestra el Telecuem las nuevas reglas de origen? ¿Sí? Para mí, de los acuerdos negociados, la clave está en las reglas de origen. No quiero meterme a esos puntos, pero la regla de origen brinda a la empresa extranjera el trato nacional para vender en el mercado de destino. ¿Sí? Para demostrar y brindarle ese trato preferencial, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mostrar en la aduana el certificado de regla de origen. ¿Qué es lo que hay que hacer en la aduana? Calculando valor de transacción, valor de costo neto, presenta el certificado sobre regla de origen. Y usted lo sabe muy bien. Tienes ahora la ventanilla única de comercio exterior y póngale el gentilicio del país, ¿no? Aparte, tenemos el mecanismo de facilitación comercial. Facilitación comercial, ventanilla única de comercio exterior del país respectivo, más regla de origen. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El flujo, la ganancia, la inversión. Lo pongo en este aspecto. Traemos un bien de la Unión Europea, medio millón de euros. No acompañas ese bien con el EUR1, tienes 3. Abandonas la mercancía, regresas la mercancía o pagas el arancel respectivo de 20%. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues usted lo sabe muy bien. Primero hacer el cálculo de euros a dólares y de dólares a pesos en México. ¿Sí? Entonces, con base en ese cálculo vas a pagar el 20% del valor comercial a través del valor de transacción, determinando el valor en aduana, ¿no? Trayendo a colación el EUR1, si se te olvidó. Si traes el EUR1, ¿qué tienes? Una preferencia arancelaria del 20%. ¿Sí? Bueno, esos son los nuevos métodos que tenemos en el Telecuem. ¿Sí? Y el Telecuem por sí mismo provoca otros cambios en las reglas de origen, ¿sí? Como es el caso de la regla de origen específica, ¿sí? Que no se tenía. Aprovechando el TPP, es cierto, la Unión Europea está en el continente europeo. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea en los 3 acuerdos que negoció? Chile, Canadá y México, ¿qué es lo que tiene? Incorpora las reglas de origen del TPP en los 3 acuerdos. ¿Sí? Estas reglas de origen de los 3 acuerdos no están en la OMC. ¿Qué es lo que va a hacer la OMC? Incorporar necesariamente esas reglas de origen en sus procesos multilaterales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en el TPP? ¿Sí? Sobre el acuerdo que quedó en impasse entre Estados Unidos y la Unión Europea. Aquí están los nuevos temas que van a marcar la pauta entre Washington y Bruselas.
Y este proceso de negociación se retoma el próximo año, tomando como punto de partida que Trump gana las elecciones, o el Partido Republicano gana las elecciones al Congreso el 6 de noviembre. Y de ahí, para el 2020, la reelección. ¿Qué tenemos en el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá? Los temas que se negociaron yo los divido en 4 grandes apartados. Los temas tradicionales, ¿sí? Que son estrictamente procedimientos aduaneros, donde más fluye la cooperación entre México y Estados Unidos principalmente es en los temas aduaneros, ¿sí? Lo que es, y ustedes lo conocen bien, valoración en aduana. ¿Cómo tienes valoración en aduana, subvaloración y subvaluación? ¿Sí? En valoración en aduana entra el Acuerdo de Palermo, que es el acuerdo referente a combatir el crimen organizado transnacional, ¿no? Entonces, tenemos estos temas en lo que yo le denomino el Telecan 19, ¿sí? Que son estrictamente temas aduaneros. El siguiente tema, lo que yo le denomino los de gran oportunidad. Aquí está los temas de gran inversión. El sector energético, gas, electricidad y petróleo. ¿Cómo vamos a atraer la inversión hacia Coatzacoalcos, la zona sureste de Veracruz, ¿sí? De las 1,000 nuevas empresas que están llegando a Veracruz? 43,000 millones de dólares, ¿sí? En Salina Cruz, Tapachula y Coatzacoalcos. De esos 43,000, 19,000 en Coatzacoalcos, con algo importante: la importación de tubos, de ductos, vinculando ductos, importación de ductos, con reglas de origen, ¿sí? ¿Cómo combinas? Si importas tubos, lo pongo en este contexto, una transacción de $1 millón en tubos. Si lo importas con regla de origen, no pagas 20% de ese millón. Vas a tener la preferencia arancelaria, es decir, no vas a pagar nada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a demostrar vía valor de transacción el origen de la mercancía, ¿sí? Ahora, ustedes lo saben muy bien, entre empresa vinculada vía valoración aduanera, ¿cómo lo demuestras? Y no estamos más que haciendo uso de la parte contable en el comercio internacional, ¿no? Entonces, estos son los temas sensibles que tenemos en lo negociado. Algo que a ustedes, representan en este tema, la entrada temporal de personas de negocios, ¿sí? Cambia la forma migratoria para personas de negocios en México, ¿sí? Bueno, esto es lo que habría que analizar en este nuevo mecanismo comercial. Los temas sensibles. Un tema muy importante a destacar son las compras del gobierno. El gobierno, hay muchos países que están en crisis. Ese país, por más que esté en crisis, no cierra la cortina. La empresa sí, el gobierno no. Entonces usted sabe muy bien que un principal cliente a venderle es el gobierno. Entonces, ¿cómo están ahora las pymes en compras gubernamentales en el nuevo mecanismo comercial, ¿no?
telecomunicaciones vis a vis comercio digital. Sí, ahí hay que explorar. Yo solamente lo menciono, ahí si no sé, no me meto a ese tipo de temas, ¿no? Fiscalmente, ¿cómo emites una factura si estás importando un libro? ¿A quién le facturas? Si de Marcial Pons traes el libro proveniente de España a México, pero lo vas a colocar en Estados Unidos. Entonces, todo este espectro, ¿sí?, cambia a raíz de la combinación entre comercio digital y telecomunicaciones. Los temas críticos, me voy a este aspecto. El artículo 401 y el anexo 300A, ¿de qué habla? De la industria automotriz. Fiscalmente, ¿cuánto cuesta un auto? Tiene 15,000 autopartes. Esas 15,000 autopartes, 9,000 se arman, se elaboran, se transforman en México. Entonces, dice Trump, dejemos atrás el 300A. ¿Qué te dice el 300A del Telecan? La regla de origen del sector automotriz va a ser de 62.5, no incluye motor. La nueva regla de origen del sector automotriz te dice, la regla de origen regional de América del Norte pasa de 62.5 a 75%. De ese 75%, poniéndolo en un 100, 45% deben ser autopartes estadounidenses. ¿Cómo calculas, vía regla de origen, esa nueva composición de autopartes? ¿Cómo le demuestras a la aduana estadounidense que el producto, que el bien terminado, cumple con esa regla de origen? Subrayo, la clave está ahora en el 401 del nuevo acuerdo. Deja atrás el anexo 300A y tenemos un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo, subrayo, va a permear a nivel internacional, tomando en consideración que de las 17 cadenas globales de valor que hay a nivel mundial, la más importante es la industria armadora, que es el auto final. La segunda es la de autopartes. La tercera, vinculada con el sector automotriz, es telecomunicaciones, y la cuarta, electrónica, que también está vinculado con el sector automotriz. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en este espectro de los tres acuerdos? Para México, los tres acuerdos van a provocar que tengamos una nueva política comercial. Llegue quien llegue al gobierno, a Palacio Nacional el 1 de diciembre, que ya sabemos quién llega, ¿sí?, no tiene campo de acción, no tiene margen en política comercial. ¿Por qué? Porque los tres acuerdos negociados nos indican que o hay cambios en este marco jurídico, ¿sí?, o este marco jurídico se negoció en estos acuerdos. ¿Sí? Todo este marco jurídico con sus artículos y sus reglamentos necesariamente va a tener que modificarse para dar cabida a los temas que se negociaron en los tres tratados. Subrayo, no son los tratados en sí de México con, sino lo que va a provocar estos acuerdos a nivel internacional con otros países. Alianza del Pacífico no puede ser por el TPP. El CETA, el acuerdo entre México y la Unión Europea, no puede ser sin el CETA, el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea.
El CETA no puede ser sin el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile, ¿sí? Entonces, estos acuerdos van a modificar la estructura de la Organización Mundial de Comercio y esto va a provocar entonces que la OMC tenga una modernización. Esto está pactado a iniciar ahora el último día de noviembre y los primeros días de diciembre para poder instrumentar esos cambios. Un actor muy importante en la economía mundial, para ir concluyendo, ¿sí? Que es China. El principal país que está invirtiendo en telecomunicaciones es el país asiático. La OCDE nos precisa que China es el país que en 2030 va a ser el líder a nivel internacional en la parte de la tecnología. Un estudio que hice sobre cómo está China tomando en consideración 3 escenarios planteados en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y en la OCDE. Es que China comienza su despegue en 2050, teniendo como base 2030, y ese 2030 parte de 2022, pero 2022 sí tiene su sustento en el 24 de octubre de 2017 en el 19º Congreso del Partido Comunista, en el sentido de que allí el presidente Xi pone 7 columnas vertebrales para sostener a la China del 2050. Y la primera fase de ese 2050, de ese lejano 2050, ¿sí?, comienza en 2022. Subrayo, no es gratis el conflicto que tiene Trump con Xi, en el sentido de que están provocando que China no alcance esa etapa a 2025, que es que China sea líder tecnológico en telecomunicaciones a partir de esa fecha, ¿sí? Solamente lo menciono porque ya lo desarrollaron en la mañana, y la gran estrategia es sin duda la ruta y la seda, ¿sí?, que tiene en ese aspecto China. Concluyendo entonces, se avisora un 2019 en términos de riqueza con una caída, en el sentido de que es el proteccionismo el que está provocando que el comercio internacional pierda ese dinamismo y por lo tanto las economías tengan un nuevo nacionalismo económico. Lo precisa Trump la semana pasada en la ONU, donde viene ese patriotismo económico, ¿sí?, impulsando la economía estadounidense. Del discurso al hecho, ¿sí?, por eso es que desaparece el Telecan y se crea un mecanismo comercial, que no es tratado, es un mecanismo comercial, a la usanza de la sección 232 que proviene de la ley comercial de 1962 de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, les agradezco su atención, ¿sí? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimado amigo. De parte de USACC América, te otorga el presente reconocimiento al doctor Ignacio Martínez Cortés por su valiosa participación como expositor en el Diplomado de Normativa Internacional de Auditoría Financiera, Fiscal y Gubernamental, módulo 6 de Economía Global.
firmado el 1 de octubre del 2018 por el MBA Mauricio Mobarak. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.